Gabor Mate, uno de los mayores expertos mundiales en la comprensión y tratamiento de traumas de la infancia, entre ellos el trauma de abandono. Fue entregado por su madre a un total desconocido que pasaba por la calle cuando él tenía solo 1 año de vida. Lo hizo a pesar de que quería profundamente a su hijo y no quería tener que hacerlo, pero ella sabía que era el único modo de asegurarse que su hijo no moriría. Fue en Budapest, año 1944. Sus padres eran judíos y cuando Mate tenía solo 2 meses de vida, los nazis ocuparon Hungría. Gabor Mate explica que, a pesar de que él no tiene ningún recuerdo de eso, la huella emocional de aquel hecho sigue almacenada en lo más profundo de su psique, porque aunque alguien no recuerde sus primeros meses de vida y sus primeros años de vida, eso no significa que el sufrimiento emocional severo que alguien haya experimentado en esa etapa de su vida no haya dejado una huella profunda a nivel emocional, a nivel psíquico. Pero no es necesario haber vivido un gran trauma, como por ejemplo un abandono o agresiones físicas o sexuales, para arrastrar heridas emocionales durante toda la vida. Cosas como el bullying pueden generar en ocasiones unas heridas emocionales igual de graves. La Fundación Colacao y la Universidad Complutense de Madrid realizaron hace unos años el estudio más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre acoso escolar y ciberacoso en España. En la descripción te dejo el enlace a ese estudio, pero las cifras que nos deja el estudio son estremecedoras. Un 6,2% de los alumnos en España sufre bullying. Y es probable que la cifra sea bastante mayor teniendo en cuenta que muchos de los niños que sufren bullying no lo cuentan a sus padres ni lo cuentan a nadie. Muchos de esos niños quedarán traumados o arrastrarán problemas emocionales toda su vida. Muchos de ellos sufrirán baja autoestima, dejarán de relacionarse con otros niños y con el tiempo desarrollarán ansiedad social. Algunos otros se volverán narcisistas y otros, cuando sean más mayores, maltratarán a otros niños o cuando sean adultos maltratarán a sus hijos o a su esposa. Y es que no es ningún secreto que algunas personas que han sufrido una infancia muy difícil, que han sufrido malos tratos o que tienen un trauma emocional severo o una herida de abandono, se convierten más tarde en maltratadores. Por ejemplo, este hombre, a quien llamaré Adolfo, para no tener problemas con la monetización del vídeo, en su infancia sufrió graves malos tratos físicos por parte de su padre, llamado Alois. Y la infancia de Alois, a su vez, fue igual de dura, puesto que fue abandonado por su padre al nacer y durante un tiempo fue criado por familiares. La madre de Alois, al recuperar a su hijo, conoció a un molinero con quien acabó casándose, que nunca quiso reconocer a Alois como un hijo suyo, negándose a darle sus apellidos y a ejercer de padre. Tal vez si Alois no hubiese sufrido esa herida emocional de abandono, tanto por parte de su padre biológico como por parte de su padrastro, y hubiese tenido una infancia normal y feliz, tal vez no habría desarrollado ese carácter autoritario que desarrolló, ni habría sido un borracho, ni habría pegado a su hijo Adolfo cuando éste era pequeño. Y tal vez si Adolfo no hubiese tenido esa infancia, no hubiese sufrido esos malos tratos por parte de su padre, quizá, porque no lo sabemos, pero quizá no se habría convertido de adulto en un genocida, no hubiese existido la Segunda Guerra Mundial y la historia del siglo XX hubiese sido muy distinta. Por cierto, en la descripción del vídeo te dejo un artículo por si quieres indagar más en esta historia de la infancia de Adolfo y de su padre Alois. Pero desgraciadamente la historia fue la que fue. Y Gabor Mate, al igual que millones de personas, sufrieron terribles traumas como consecuencia directa o indirecta del Holocausto nazi y de la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas sufrieron secuelas emocionales que han arrastrado durante toda su vida y en muchos casos habrán afectado de forma indirecta a generaciones posteriores, del mismo modo que la infancia de Alois afectó a la de su hijo. Es imposible cuantificar la magnitud de todo el sufrimiento humano que generó en millones de europeos ese capítulo horrible de la historia. Gabor Mate nos recuerda que la huella emocional de un trauma puede afectar a la autoestima de una persona durante toda su vida,
hasta el punto de predisponerla a ser extremadamente dependiente, emocionalmente hablando, o hasta el punto de que la persona se convierta en un narcisista y, por desgracia, en algunos casos puede predisponer también a alguien a que bajo determinadas condiciones pueda llegar a convertirse en un maltratador o incluso en un asesino. Y es que cuando alguien sufre un trauma severo en la infancia, ese trauma queda intrincado en la biología de esa persona y en su psiquismo. No es que uno viva un sufrimiento emocional o un trauma y cuando el trauma termina todo vuelve a la normalidad. No, muchas veces es al revés. Ese puede ser el inicio del sufrimiento para la persona que puede prolongarse durante toda una vida. Porque muchas veces el sufrimiento más grave de un trauma no radica en el trauma en sí, sino que radica en los mecanismos de adaptación psicológica que la persona, consciente o inconscientemente, genera o desarrolla para de ese modo protegerse del dolor emocional de ese trauma o para que ese trauma no se repita en el futuro. Y el problema es que ese mecanismo de adaptación puede perdurar toda una vida, como sucede con muchas personas narcisistas, como comentaré más adelante en el vídeo. Y muchas veces ese sufrimiento no solo se queda a nivel emocional, sino que puede llegar a afectar al desarrollo del cerebro, predisponiendo a la persona a sufrir trastornos como trastorno por estrés postraumático, autismo, etc. En el caso de Gabor Maté, ese trauma por abandono, aunque él no tuviese recuerdo de él, causó en él un trastorno por déficit de atención. Según Gabor Maté, el trastorno por déficit de atención no es una enfermedad genética que nada tenga que ver con lo psicológico, sino que es un trastorno causado por un mecanismo psicológico de adaptación al trauma, a la angustia o al sufrimiento emocional. Explica que cuando un niño sufre un evento o un trauma altamente traumático que es vivido como algo altamente abusivo, insultante o humillante, y sobre todo cuando ese niño no puede defenderse de esa situación, entra en un estado de, entre comillas, congelación y sumisión frente a su agresor. Y cuando uso la expresión no poder defenderse de la situación, me refiero a que el niño no puede salir corriendo de ese sitio donde está, o no puede enfrentarse a su agresor, ni puede gritar para pedir ayuda. Cuando todas esas opciones no son posibles, el cerebro del niño, de forma inconsciente, toma otra opción, que es desarrollar un mecanismo de defensa o mecanismos de adaptación. Su subconsciente intenta protegerlo de ese sufrimiento del único modo que puede o que sabe. Y un ejemplo de ese mecanismo de defensa es lo que se conoce como disociación. Simplificando mucho, la disociación es una desconexión entre los pensamientos, sentimientos y recuerdos de una persona y su sentido del yo, de identidad. Es como que hay una ruptura en el modo en el que la mente procesa la información en respuesta a situaciones externas que al niño le resultan altamente traumáticos. Y hay que entender que ese mecanismo le es útil al niño para dejar de sufrir o al menos para no sufrir tanto en ese momento específico. Pero esas mismas adaptaciones que tienen en su sentido de ser una reducción del sufrimiento causado por el trauma, pues esas adaptaciones se vuelven patológicas psicológicamente hablando sin que el niño sea consciente de eso. Y el problema es que lo que debería ser un mecanismo de protección psicológica temporal, momentánea, ante un contexto determinado, como una situación traumática, puede convertirse en algo permanente que afecte de forma prolongada y profunda al psiquismo del niño, causándole problemas psicoemocionales, como los que he mencionado en el vídeo y que pueden llegar a acompañarle en algunos casos durante toda su vida. Pero existen muchos otros mecanismos de defensa y comentaré uno que sucede en algunos niños cuando sufren bullying. A veces los niños que sufren bullying se autoexcluyen del juego y de la interacción social precisamente para no volver a sufrir esa humillación, o al menos el niño interpreta que eso, es decir, excluirse del juego y dejar de relacionarse con los demás, evitará o al menos reducirá las probabilidades de volver a sufrir esa situación de bullying.
Y esa autoexclusión del juego y de la interacción social también podemos considerarla un mecanismo de adaptación, puesto que es una estrategia que encuentra el niño para tratar de que no vuelva a repetirse ese suceso traumático o de bullying que le hizo sufrir, o al menos que el niño interpreta que puede ayudarle a reducir las probabilidades de que suceda. Y esa autoexclusión o aislamiento social puede llevar al niño a crecer con una falta de habilidades sociales como consecuencia precisamente de no jugar y de no relacionarse lo suficiente con otros niños. Y esto a su vez puede llevarle a que en la adolescencia desarrolle ansiedad social, lo que puede limitar a la persona en muchos ámbitos o facetas de su vida, porque una persona con ansiedad social evitará relaciones sociales hasta el punto de quizá tener problemas para hacer amigos, para encontrar pareja o para poder desempeñar determinados trabajos que requieren interacción social o hablar en público. Y todo esto muchas veces puede llevar a algunas personas al aislamiento y a la soledad. Tal como demuestra la epigenética, el desarrollo del cerebro, aunque esté genéticamente programado y codificado en el ADN, puede verse afectado por factores externos. Y estos factores externos pueden incluir también factores psicoemocionales que vive una persona. En otras palabras, traumas emocionales y mecanismos de adaptación a esos traumas afectan al modo en el que el cerebro se desarrolla. Afecta al desarrollo fisiológico del cerebro, al desarrollo de circuitos neuronales, y eso implica que puede afectar al modo en el que funciona el cerebro. Gabor Mate explica, a partir de sus investigaciones y sus estudios, que las condiciones que favorecen el desarrollo óptimo del cerebro y de la psicología de un niño son unos padres emocionalmente disponibles, es decir, que no estén deprimidos, que no estén estresados, que atiendan a las necesidades del niño y que le quieran y se quieran entre ellos, y sobre todo que sean capaces de educar a un niño de un modo que éste perciba un amor incondicional hacia él. Porque no se trata únicamente de querer incondicionalmente a un hijo, sino de no educarlo de un modo que el niño perciba una falta de amor incondicional. Porque son dos cosas totalmente distintas. A lo mejor los padres quieren plenamente e incondicionalmente a su hijo, pero lo educan de un modo que lleva al niño a creer que no es querido incondicionalmente por sus padres. Y ahora explicaré algunos ejemplos de esto. En una entrevista Gabor Mate explicó que cuando él era un bebé, su madre llamó al hospital porque ese bebé de 2 meses no paraba de llorar. Y la respuesta que el médico le dio a su madre es posible que te resulte impactante. Le dijo: todos los bebés de padres judíos que atendemos no paran de llorar. Y digo que quizá la respuesta te resulte impactante porque la pregunta que aparece en la mente es: ¿qué sabe un niño de pocos meses de vida? ¿Acaso sabe un bebé de pocos meses que son los nazis? ¿O acaso sabe que están exterminando a los judíos? No saben nada, no comprenden nada, pero un bebé siente el estado emocional de sus padres y algo en su interior sabe que no está a salvo. Con solo 2 meses de vida, Mate tenía a su madre aterrorizada, deprimida y con una profunda rabia, y no era para menos. Porque sus padres habían sido exterminados en el campo de concentración de Auschwitz, porque su marido estaba en un campo de concentración de trabajo forzado y ella se encontraba sola con su hijo, sin posibilidad de asegurarle su supervivencia, porque cada día que pasaba ella veía cómo estaban arrestando a judíos y llevándolos a campos de exterminio. Y ese bebé que era Gabor Mate, a pesar de no entender nada, captaba el estado emocional de su madre, y eso estaba determinando a su vez el propio estado emocional de Gabor Mate. Captó eso y luego captó que había sido abandonado por su madre. Y si eso sucede en un cerebro que está en plena formación, donde continuamente se están formando nuevas redes neuronales en el cerebro del bebé, es obvio que la biología de ese bebé se verá afectada por las emociones que está sintiendo. Gabor Mate explica que el cerebro de un bebé de pocos meses de vida ya tiene la capacidad de generar mecanismos de adaptación al estrés y a la angustia,
Y el problema es que eso no es algo momentáneo, algo temporal, sino que muchas veces ese mecanismo de adaptación puede convertirse en algo que implica unas secuelas a largo plazo. Explica que para que un bebé o un niño se sienta querido, la madre debe sentirse a salvo y ser feliz. Muchas personas no son conscientes de cómo un bebé o incluso un feto capta el estado emocional de sus padres, particularmente de su madre. Explica cómo las personas narcisistas han crecido con esa falta de percibirse a sí mismos atendidos o queridos de forma incondicional, porque el narcisismo es un mecanismo de adaptación que genera un niño o un adolescente en respuesta a una baja autoestima que se genera como consecuencia de que el niño no se siente querido incondicionalmente por sus padres o no se siente emocionalmente atendido. En definitiva, que no siente sus necesidades emocionales satisfechas. Por eso es que las personas narcisistas continuamente tienen esa necesidad de atención, de validación, de sentirse admirados, de sentirse reconocidos. Su comportamiento no es más que una forma de compensar esa herida emocional y esa baja autoestima que tienen en lo más profundo de su ser. Pero también es importante entender que no todas las personas con baja autoestima desarrollan ese mecanismo de compensación que es el narcisismo. Una persona narcisista, muy especialmente si es hombre, es muy probable que sea infiel a la mayoría de sus parejas porque a nivel profundo siente una falta de autoestima que muchas veces intenta compensar buscando cosas que le hagan sentirse validado, reconocido o admirado. Siente una necesidad recurrente de sentir ese sentimiento o esa emoción de validación, reconocimiento, admiración, etc. Y es muy probable que busque eso a través de la búsqueda de aventuras amorosas o aventuras extramatrimoniales o en forma de una búsqueda casi obsesiva de dinero, de poder o en la falsa sensación de poder que le dan las drogas o en querer aparentar en las redes sociales un estilo de vida que en realidad no tienen, etcétera, etcétera. Las personas narcisistas generan un gran sufrimiento a las personas que entran en sus vidas, salvo que en algún momento de su vida una persona narcisista tome conciencia de su comportamiento, de lo que en realidad es el narcisismo, de lo que se esconde detrás del narcisismo y decidan sanar su corazón y abandonar esos patrones de personalidad narcisista. Por tanto, cuando tú te encuentres con una persona narcisista, recuerda siempre que ese carácter narcisista es solo una adaptación, una compensación de un sentimiento profundo de baja autoestima o de falta de reconocimiento de las necesidades básicas emocionales de cuando ese hombre era un niño. Y otra necesidad profunda en un bebé o en un niño, además de las que ya he comentado en este vídeo, es sentir un apego emocional hacia sus padres. También explica que otra necesidad que tiene un niño es la autenticidad, o dicho de otro modo, una necesidad de estar conectado consigo mismo, de ser consciente de lo que uno siente y de actuar de acuerdo a lo que está sintiendo. Porque a nivel evolutivo, estar conectado con lo que uno siente y actuar en base a eso es una cuestión asociada a el instinto de supervivencia para un niño o para un bebé. Es lo que permite a un bebé o a un niño expresar sus necesidades, tanto fisiológicas como psicológicas, y que sus padres se ocupen de esas necesidades. Si un bebé tiene frío, llorará o se acercará más a su madre. Si tiene calor, sed o hambre, también llorará. Si tiene miedo, también llorará. Si se siente solo, también lo hará. Pero ¿qué sucede cuando esa necesidad de autenticidad es una amenaza hacia el apego emocional que un niño tiene hacia sus padres? Me refiero, por ejemplo, imagina que un niño entra en una tienda y se encapricha con que quiere que sus padres le compren un determinado juguete y sus padres pues le dicen que no, y el niño tiene una rabieta y se pone a gritar y a llorar, y entonces sus padres, en lugar de explicarle el porqué de las cosas y de las decisiones de sus padres, pues imagina que en lugar de eso le gritan
adoptan una actitud agresiva, le dicen que los niños buenos no lloran. Entonces, ¿cómo crees que algunos niños interpretarán esa respuesta de sus padres? Lo interpretarán como que los niños que lloran son malos y no recibirán amor. Y a base de experimentar ese tipo de reacciones y respuestas negativas por parte de sus padres, algunos niños aprenden a desconectarse de su autenticidad y a comportarse del modo que ellos interpretan que les asegurará el amor y la protección de sus padres. Es decir, dejan de percibir el amor de sus padres como algo incondicional y empiezan a percibirlo como algo condicional, como algo sujeto a su comportamiento y a su modo de ser. Así es como un niño aprende a desconectarse de sus sentimientos, a reprimirlos y a intentar ser y comportarse del modo que él cree que sus padres quieren que él sea. Y en definitiva, a desconectarse de su propio sentido de identidad. Y el niño se preguntará quién es él y a medida que crezca se desconectará más todavía de ese niño interno que existe en lo más profundo de sí. Ese niño crecerá buscando la aprobación de los demás y es un comportamiento que puede mantener quizá toda la vida, aun cuando de adulto no tenga ninguna necesidad biológica de tener esa aprobación de los demás. Porque un niño pues sí que interpreta que necesita el amor de sus padres para sobrevivir, pero un adulto no necesita la aprobación o el amor de otra persona para sobrevivir. Y sin embargo, pues este mecanismo de buscar la aprobación de los demás que se aprende en la infancia, pues muchas veces puede prolongarse durante toda una vida, de forma que la persona constantemente esté buscando la aprobación de los demás. Y ese conflicto entre apego emocional y autenticidad hace que en lo más profundo de su psique el niño tenga una necesidad de reconexión consigo mismo, pero muchas veces también de reconexión con los demás, de reconexión entre quién es él en lo más profundo de sí y los demás y la vida misma. Y a partir de ahí forma parte de la responsabilidad personal de cada uno el ocuparse de conseguir esa reconexión y de sanar heridas emocionales de la infancia o no hacerlo. Porque muchas veces sanar las heridas emocionales de la infancia es algo fundamental para que la persona pueda ser feliz, para que la persona pueda tener una vida plena y para que la persona no viva constantemente proyectando esos mecanismos de adaptación al trauma o a la baja autoestima, como sucede, por ejemplo, con el narcisismo. Y es que se dice que las personas emocionalmente heridas que sanan suelen ayudar a sanar a otras personas. Es frecuente encontrar este tipo de personas en el campo de la espiritualidad, el desarrollo personal, la psicoterapia, etc. Mientras que las personas emocionalmente heridas que no han sanado, es muy probable que hieran a otras personas. Y muchas de esas personas heridas, cuando crezcan, herirán también a otras personas, perpetuando así, de forma generacional, ese sufrimiento que existe en un sufrimiento importante de la población del planeta. Quizás si todos los seres humanos de este mundo se ocupasen de sanar sus heridas emocionales, que pueden haber en lo más profundo de sí, este mundo se convertiría en algo mucho más respetuoso con las personas, con los animales y con el planeta. Quizá entonces podamos soñar que otro mundo es posible, que el odio pueda dar lugar al amor y a la paz, y podamos soñar que realmente ese sueño empieza a hacerse realidad. Espero que el vídeo te haya parecido interesante, compártelo si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.